el sentido espiritual del tabernáculo, del Mishkan, del Ohel Moed, ¿sí? De la tienda de reunión. Este lugar que ustedes tienen los estudios que hemos compartido en tantas ocasiones, representa la casa, la casita, como he dicho yo, a veces con un diminutivo, donde se iba a concretar el matrimonio espiritual entre el Hijo amado de Dios, quien es nuestro Señor Yeshua, y la iglesia, ¿sí? La esposa. Sé que estas cosas, todos provienen del cristianismo, así que sé que estas cosas las conocen, todos saben que la iglesia, eclesia dicho en griego, la cajal, dicho en hebreo, la iglesia, en definitiva, es la esposa del Cordero, ¿sí? De la esposa del Hijo amado de Dios. Y como todo matrimonio, aunque ahora las cosas están cambiando en las leyes incluso, como todo matrimonio tenía la obligación de cohabitar, de vivir juntos en un lugar, en ese espacio reservado para el matrimonio. Y este matrimonio entre el Hijo amado de Dios y la iglesia tenía su lugar de encuentro, su casa, en el llamado tabernáculo, lugar que luego iba a ser reemplazado en tiempos de Shlomo, de Salomón, por el templo en el monte Sión. Ustedes todas estas cosas las conocen. Y hemos hablado muchas veces acerca de este sentido espiritual de la casita, de la casa donde iban a estar unidos. Yo entiendo que hay mucho escrito, hay muchos estudios, hay mucho acerca de todo esto y aparece quien dice, bueno, qué sentido tenían las pieles, qué sentido tenía esto, aquello, lo otro. Obviamente que nosotros también hemos contribuido a estas conversaciones, hemos dado nuestros entendimientos, nuestros pareceres. Pero hoy quiero hablar de un sentido que no es tratado, ustedes no lo van a encontrar en ningún lugar realmente. No digo que esto no exista, pero sí les advierto que lo que yo hoy voy a hablar acerca del sentido espiritual del Mishkan, del tabernáculo, no lo van a encontrar en páginas cristianas. Esto tiene que ver con aquello que sabemos, que dice la propia Escritura, que a la casa de Judá, a aquellos de la circuncisión, les ha sido dado guardar la Torá, ¿sí? Guardar, proteger la Torá y tener ciertos secretos de la Torá. Secretos que obviamente compartimos, ¿sí? No son cosas que uno las guarda en un bolsillo y se la quede, ¿verdad? Pero sí son cosas que no se dicen a boca de jarro y salen a hacerse videitos. Y ustedes, disculpen por favor, pero saben que soy viejo quizás, quizás estoy pasado en años y realmente la abundancia de videitos en internet es algo que me cansa. Y no digo solamente a mí, les soy franco, esto es algo que muchos rabinos sentimos, es algo que muchos morim sentimos. Estamos un poco hastiados de tantas personas que andan en internet haciendo videos y poniendo en las redes supuestos conocimientos. Bueno, esto no está compartido, pero hoy siento que es necesario compartir estas cosas. Son los tiempos del fin y realmente necesitamos mejorar el nivel de lo que se comparte en internet. Hoy quiero compartir esto, algo que existe en el conocimiento de la casa de Judá, de las Escrituras, pero que, como les digo, muchas veces no se dice y que en general a la casa de Judá le falta el gran componente de la luz espiritual que transmite nuestro Señor Yeshua y el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, iluminando a aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Y esto es algo muy importante porque lo podemos pensar como algo de doble entrada. No alcanza con guardar los mandamientos como la casa de Judá, los judíos, en definitiva, para que se entienda, ¿no? Cuando hablo de la casa de Judá. Lo que la casa de Judá, los judíos han intentado a lo largo de todas las épocas, guardar los mandamientos, observarlos, profundizar en ellos, crear un cerco alrededor de la protección de los mandamientos,
y basar toda su espiritualidad en el cumplimiento de la obra, ¿sí? De las obras, aquello que Pablo dice. Pablo dice que a través del cumplimiento de las obras, que en definitiva es el cumplimiento de los mandamientos, no se alcanza la salvación. No digo que esté mal guardar los mandamientos, por supuesto que no, pero a través de guardar los mandamientos no se alcanza la salvación. Por otro lado, aquellos que no pertenecen a la casa de Judá, y me refiero fundamentalmente al cristianismo, no voy a pensar en el Islam ni en las religiones orientales, me estoy refiriendo al cristiano, que tiene el testimonio de Yeshua, de Jesús, y en esto entran todos, acá el católico apostólico romano, el siriano ortodoxo, el de la iglesia ortodoxa griega, con su vertiente rusa o su vertiente de los países bálticos, el cristiano evangélico, puestos a considerar en sus grandes lineamientos religiosos, son todos iguales. Sé que esto a veces sorprende a los evangélicos porque ellos se consideran tan diferentes al cristiano católico, pero si bien es cierto que han abandonado la idolatría y un montón de preceptos falsos del catolicismo romano, no obstante, el 90% de los cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas, anabaptistas, como se les quiera llamar, no guardan los preceptos de la Torá. Entonces, como dije, esto es un camino de doble entrada. Es tener el testimonio de Yeshua, creer en Yeshua, en Jesús como Señor y Salvador, y guardar los mandamientos, tal cual dice el libro de Apocalipsis. Entonces, teniendo esta doble entrada, es que uno puede acceder al conocimiento profundo de cosas bíblicas, de cuestiones bíblicas, tal cual, por ejemplo, el sentido espiritual del tabernáculo. Si es que alguien no recuerda bien de qué estoy hablando, porque es posible que este audio sea escuchado por personas que no recuerdan bien lo que es el tabernáculo o cómo era, bueno, me parece importante compartirles unas pequeñas imágenes con respecto a esto. Bueno, esta es una imagen muy sencilla. Véase que acá tenemos una representación de las tribus de Israel, ¿sí? Alrededor del Mishkan, del tabernáculo, con lo cual estas son las tiendas. Recuerden ustedes que las casas de Merari, ¿sí? Lo que eran los pertenecientes a la tribu de Leví se encontraban primero alrededor del tabernáculo y luego, más lejanos, se encontraban el resto de las 12 tribus, repartidos como ya hemos explicado y como está descrito en las imágenes que subimos a La Plata Nazarenos, a Emuná Nazarena, a Casa de Israel. Bueno, este es el tabernáculo, esto es un dibujito, una pequeña representación. Como ustedes pueden ver, el tabernáculo tenía un cerco, que esto es como cualquier casa, ¿sí? Es como la casa en la cual muchos nos hemos criado. Hoy, digamos, en las ciudades ya no hay tan casas así, pero en los pueblos, en los alrededores de las ciudades, en el campo, sigue siendo así. Un cerco, ¿verdad? Un cerco, una puerta de entrada, y acá se entraba, ¿sí? Todo esto pertenecía al tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo no es solamente esto, sino que estos límites también son parte del tabernáculo como cualquier propiedad, ¿verdad? Aquí tenemos esta cerca, ¿sí? Que marcaba los límites del tabernáculo. Y aquí tenemos el ingreso, la puerta de ingreso, la puerta por la cual ingresaban los Kohanim, los sacerdotes, ingresaba gente del pueblo que iba a sacrificar, y ingresaban los animalitos que se iban a sacrificar. Bueno, aquí hay algo que no está representado, pero lo más probable es que esto haya tenido mesitas, como unas especies de mesas acá, ¿sí? Donde se trozaban los animales. Porque acá ingresaban los animales, se sacrificaban, se trozaban, y esos animalitos sacrificados se colocaban en el holocausto, en holocausto y sacrificio, sobre este mizbeach, altar de sacrificio, ¿sí? Hasta aquí llegaba, digamos, la persona que ofrecía el sacrificio. Luego el animalito era sacrificado, de aquí se juntaban cenizas que se arrojaban fuera del
de los límites primero del tabernáculo y luego de Israel, ¿sí? No es que se tiraban las cenizas acá alrededor, las cenizas se quitaban, restos que pudieran quedar quemados se quitaban, y los Kohanim, los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, pasaban por este lugar, que es el lavacro. Ahora les voy a mostrar otra imagen, ¿sí? Un poquito más clara. Pasaban por el lavacro y se higienizaban. Luego, aquí tenemos una primer cortina, y aquí dentro de la tienda de los Moed, de la tienda del encuentro, teníamos dos lugares bien diferenciados: el Makom Kadosh, el lugar santo, y el Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo. Ahora les voy a mostrar esta otra imagen. Todo esto que estoy haciendo es para que recordemos, ¿sí? Bueno, esta es la puerta por la cual le dije que se ingresaba. Esto es un esquema, ¿verdad? La puerta por la cual se ingresaba, el altar que tenía bronce, ¿sí? Recordemos que uno de los metales, ¿sí? La mezcla de cobre y zinc, el bronce es uno de los metales que mejor aíslan la temperatura. Esto era de bronce. Aquí se quemaban los trozos de los animalitos. Acá tenemos el kior, el lavacro en castellano, donde los kohanim, los sacerdotes, se lavaban, ¿sí? El kior estaba hecho con bronce. El bronce era el elemento en aquel tiempo que mejor reflejaba la luz, lo cual permitía que la persona se acercara acá, ¿sí? Esto es un lavatorio, si bien tiene un sentido espiritual, no olvidemos de qué se trata. Es un lugar para lavarse las manos, lavarse la cara, ¿sí? Es un lavatorio. Esto tenía agua pura y tenía, como les digo, una especie de espejo de bronce. Era bronce pulido, ¿sí? Debajo era un recipiente hecho de bronce pulido, con lo cual la persona se lavaba las manos, se miraba, ¿verdad? Luego, acá teníamos las columnas, acá se ingresaba, se pasaba este primer parojet, esta primer cortina, y se ingresaba en este lugar que es el Makom Kadosh, el lugar santo. El lugar santo, separado del Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, tenía tres elementos fundamentales. La menorá, vamos a hablar en castellano, tenía el candelabro, ¿sí? Donde estaban, ustedes recuerdan, esto es una representación de los 7 espíritus. Aquí había 7 eh, iluminaciones, para llamarlo de alguna forma. He escuchado que se diga velas, pero no, Nanairá es otra cosa. En realidad son 7 depósitos de aceite donde se iluminaba, los cuales se encendían por los Kohanim. Luego tenemos la mesa de los panes de la proposición, donde estaban los 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Y luego el altar de incienso, ¿sí? Donde se quemaba incienso frente al parojet, frente a esta cortina gruesa que separaba el lugar santísimo, que en definitiva era un trono, ¿sí? Donde estaba el arca del pacto, y donde aparecía la propia presencia de Dios sobre el propiciatorio. Todos estos elementos eran hechos con oro, ¿sí? Ahora vamos a ver que todo esto, la cuestión de que sean hechos en oro, era un detalle muy importante. Un detalle importante que ahora lo vamos a ver es que, como les dije, al lugar santísimo ingresaba el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo ingresaban todos los días los kohanim, los sacerdotes. Los límites del llamado atrio, esto es lo que se conocía como atrio. Al atrio ingresaba solamente la persona que llevaba el sacrificio. Esto estaba protegido por la tribu de Leví, y siendo esto el campamento de Israel, solamente ingresaban los israelitas, los goim, los extranjeros que se hubieran hecho parte del pueblo de Israel, y no podían ingresar ni los goim, ni los extranjeros que no fueran parte de Israel, ni aquellas personas que estuvieran en un estado de impureza como el del Zarat, ¿sí? Como aquellos que tenían esa lepra, ¿verdad? Esto que les acabo de decir, reténganlo porque van a ver que es importante. Bueno, todo esto que hablé es simplemente una introducción para esto que vamos a ver ahora. Yo necesitaba que ustedes tengan presente el tabernáculo, su ubicación y estas prohibiciones, para llamarlo de alguna forma, de aquellos que podían ingresar o no. Bueno,
En la porción conocida como Vayaquel, encontramos las indicaciones que el propio Creador le da a Moisés acerca de lo que debe ofrendarse para realizar los artículos del tabernáculo. Recuerden ustedes que yo les mencioné recién que había varias cosas, ¿verdad?, en el tabernáculo, como por ejemplo el altar de bronce, el Mizbeach, donde se sacrificaban los animalitos, el Kior, el lavacro, que era de bronce, dentro del lugar santo, esos tres lugares, esos tres objetos principales que le nombré, el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición y la menorá, todo eso elaborado con ofrendas que fueron indicadas precisamente por Dios a Moisés para realizarlo. Como les dije, ya hemos hablado acerca de la interpretación de este lugar como la casa en la cual va a morar el matrimonio constituido por el Creador, o sea, el Hijo amado de Dios y su esposa. Pero sabemos bien que las interpretaciones, abarcan varios niveles, por lo cual se puede ver al tabernáculo desde otra perspectiva. ¿Cuál sería esta? Bueno, piensen en lo que les acabo de decir. El tabernáculo, el Mishkan, tenía varias dependencias a las cuales accedían diferentes personas y éstas tenían diferentes preparaciones y realizaban diferentes actividades. ¿Qué ocurre? Y ahora les voy a pedir que usen su imaginación. Si en lugar de diferentes personas, o sea, en vez de pensar en alguien que se llame Abel, en alguien que se llame Jacob, en alguien que se llame Didan, en vez de pensar en Etzech, en vez de pensar en varios hebreos, imagínense que hablamos de una única persona. La situación de una única persona accediendo a los distintos estamentos del Mishkan. Imagínense que estamos hablando de Elvio, por ejemplo, que es un hermano de Argentina, un pastor de Argentina. ¿Sí? En vez de pensar en diferentes personas ocupando los distintos roles, pensemos en una. Pensemos en Elvio. Bajo esta perspectiva, esta persona no accede a todos los sitios del lugar al mismo tiempo. Pensemos que lo va haciendo en etapas. Primero Elvio tenía que poder ingresar al campamento de Israel. Para poder ingresar, no podía hacerlo si era extranjero. ¿Sí? Un extranjero no converso. O sea, se habría quedado afuera de los límites del campamento. Habría golpeado las manos, habría llamado, habría salido alguien a atenderlo, sí, que necesitas, no sé, vengo a vender algo o vengo a intercambiar ovejas, pero iba a quedar ahí. Ahora, si esa persona, por ejemplo, hubiese querido ser parte del campamento de Israel, habría necesitado convertirse. Lo que diríamos en nuestros tiempos, para ser parte de la iglesia, habría necesitado aceptar a Yeshua, ¿verdad?, como su Señor y Salvador. Recuerden ustedes lo que nos dice la carta de Juan, lo que nos dicen los apóstoles en definitiva. Todo aquel que niegue que Jesús, que Yeshua es el Hijo de Dios y que es Dios que ha venido en carne, no le digas ni bienvenido. O sea, ¿qué significa esto? Cuando uno dice bienvenido, es porque la persona ingresa. ¿Sí? Esa venida de una persona yo la trato con bien. La palabra bienvenido, ¿sí?, Baruj Haba, tiene un sentido serio en nuestra lengua, en el hebreo. O sea, bienvenido no es una pavada que se le dice a cualquiera que anda, pasa por la puerta de la casa y dice, oh, bienvenido, entra, metete en mi casa. No, no, para nosotros es algo serio, el Baruj Haba, el bienvenido. Por eso es que los apóstoles dicen, al que no crea esto, no le digas ni bienvenido. O sea, el que no cree no puede ingresar, no puede traspasar los límites de la congregación de Israel, no puede ingresar en la iglesia. Con lo cual, para poder ingresar, ¿verdad?, a ese entorno del cual estamos hablando, esta persona llamada Elvio debía ser parte de Israel, debía integrarse a Israel. Bueno, ya pasó. Ya digamos que cruzó ese primer límite y se puede mover
dentro de las tribus, ¿sí? Alrededor del tabernáculo. Observen ustedes que esto ya nos está hablando de un crecimiento espiritual en la persona. ¿Está totalmente prohibido el ingreso a la congregación de Israel? No, por supuesto que no. Si la persona acepta a Yeshua como su Señor y Salvador, y tiene un primer paso para ingresar. Entonces ingresa. Este tal Elvio ingresa en el lugar. Ahora resulta que deseamos que esta persona siga caminando, ¿sí? Siga ingresando en etapas superiores. Las personas del pueblo de Israel, los comunes, para llamarlo de alguna manera, cruzaban y se movían dentro de eso. Ahora, observen ustedes que yo les mencioné que el tabernáculo, el Mishkan, tenía un cerco perimetral y tenía una sola puerta por donde ingresar. La pregunta está en esto, que ustedes lo saben, porque digo, perdón el tono con el que digo, cualquier comentario cristiano va a decir que la puerta del tabernáculo es Jesús, es Yeshua. Por supuesto que no está mal, ¿sí? Ya está, eso ya es un lugar común darse cuenta de esto. Obviamente, la puerta al tabernáculo, la puerta ingresando desde las tribus hacia el atrio, obviamente que es nuestro Señor Yeshua. Él es la puerta. No es una puerta muy grande, ¿verdad? Él es la puerta que nos permite ingresar. Estamos partiendo de la base de que la persona ha creído en Yeshua. Entonces, las personas comunes, como digo, para ingresar en el atrio, cruzar ese cerco perimetral, bueno, debían ser parte de Israel. Hasta ahí llegaba una persona del pueblo. Entonces, observen ustedes que tomamos a alguien que era, por ejemplo, un goim, un gentil. Esta persona aceptó ser parte de la iglesia, de la congregación de Israel, aceptó a nuestro Señor Yeshua, ingresa, ¿verdad?, en ese lugar, en las tribus, pero queremos que siga progresando espiritualmente, ¿sí? Luego esta persona, para ingresar al lugar santo, para cruzar ese primer velo, ahí ingresaban los sacerdotes, o sea, cualquier persona no podía ingresar. Como ustedes están observando, yo de lo que estoy hablando detrás de esto es de un desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque los distintos lugares del tabernáculo, en un sentido, representan diferentes etapas en el camino espiritual de una persona. No estoy hablando de diferentes personas, ¿eh? Estoy diciendo que el tabernáculo, todo esto que les mostré en los dibujitos, ¿verdad?, y en ese esquema, también representan diferentes etapas en el camino espiritual de una persona. Y por supuesto, tenemos no el derecho, sino el deber de vernos como una persona que tiene que ir desarrollando diferentes alturas espirituales a lo largo de su camino con Yeshua. Esa carrera de la cual nos habla Pablo, en la cual no desperdiciamos nuestro tiempo, sino que desarrollamos espiritualmente nuestro interior para ir ingresando en estas distintas partes del tabernáculo. Como les dije, no cualquiera tenía la posibilidad de ingresar al campamento de Israel. Piensen que quedaban excluidas las personas que tenían zarat, o sea, los inmundos no tenían cabida en la congregación de Israel. ¿Qué ocurría con los extranjeros? Estos sí podían estar y ser parte, a condición de que aceptasen las reglas de nuestro pueblo. Por lo que para ser parte de la congregación de Israel se podía acceder, ¿sí?, aun cuando no se fuera descendiente de alguna de las tribus. Y esto es una cosa que me pasa mucho y les pasa a ustedes. Siempre aparece cuando nosotros le enseñamos a la gente, ¿sí?, lo que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas personas que aprenden este evangelio verdadero y descubren que son o que pueden ser de las ovejas perdidas de la casa de Israel, siempre nos preguntan lo mismo. Nos dicen, ¡ay, pero ¿y qué pasa con aquellos que no son descendientes de las tribus de Israel?
Saben, una cosa me reveló una vez Ruach HaKodesh, es una pregunta falsa. Sepan esto, cuando una persona con ese temor por aquellos que no son parte le pregunta esto, es una pregunta falsa. En realidad tienen miedo ellos de no ser parte. Es una pregunta falta de fe. Es una pregunta que no tiene la emuná, la fe, la bitajón, la confianza detrás. Todos aquellos que le vengan con esa preocupación, sepan que tienen una carencia en la fe. ¿Por qué? Porque se es parte de la congregación de Israel, no por una descendencia sanguínea, sino por fe, por creer que se es parte. Y esto es importantísimo. No son aquellos nacidos de carne y sangre los que acceden a ser parte de la iglesia, sino aquellos que tienen fe en ser parte. Por lo cual les digo que todos aquellos que le vienen con esa preocupación son personas que no tienen fe. Bueno, entonces, poniendo las cosas en limpio, no podemos hablar de ingresar al área del tabernáculo de una persona que ni siquiera es parte en el campamento de Israel. El primer requisito es este, ser parte de la congregación de Israel, ser parte de la iglesia, Quizás por algún motivo alguien no lo sea. Bueno, no puede acceder al conjunto de los beneficios que aporta estar dentro de Israel. Entonces, solamente aquellas personas que son parte de la congregación de Israel pueden experimentar los beneficios del desarrollo espiritual del cual estoy hablando. Ahora, sabemos que todos pecamos y que por el haber pecado estamos excluidos de la gloria de Dios. Como todos pecaron y todos pecamos, producto de haber pecado, todos teníamos un juicio sobre nuestra cabeza, los juicios de maldición. Estábamos bajo esa maldición de la Torá, lo que conocemos como el proceso de Caret, de haber sido cortados de Israel. Lo fundamental entonces es que se produjo en nuestras vidas el rescate de aquello que se había perdido y que hoy fue encontrado gracias al sacrificio de Yeshua. Esto es lo que se supera cuando alguien cree en Yeshua, la situación de haber sido cortados. Y a esta situación de haber sido cortados se le pone un remedio cuando una persona acepta a Yeshua como su Señor y Salvador. Deja de estar extraviado entre las naciones. Se supera su situación de cortado y ¿qué tiene? La posibilidad de regresar al pacto. Veamos lo siguiente. Las personas ingresaban al tabernáculo cruzando la puerta que daba ingreso al atrio. Este es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta. Y como dije, por supuesto que esta puerta es un símbolo de Yeshua, y bajo esa perspectiva tenemos que entender todas las cosas. La puerta de ingreso es el mismo Yeshua. Como dije, una puerta no muy grande, más bien estrecha, como dice la Escritura, pero que no deja lugar a dilaciones, no deja lugar a dudas. Pero una puerta a la cual se ingresa acompañado de algo. Las personas ingresaban llevando los sacrificios que iban a presentar. Escuchen bien esto, por favor, porque esto es muy importante. Cuando una persona ingresaba acompañado de algo. Las personas ingresaban llevando los sacrificios que iban a presentar. Por lo cual, si lo llevamos a un plano espiritual, cuando Yeshua nos permite el ingreso, o sea, cuando Yeshua nos habilita a crecer y desarrollarnos espiritualmente, lo hace junto con aquello que tenemos que sacrificar. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que una persona, por el simple acto de aceptar a Yeshua como Señor y Salvador y prometer seguirlo, no está ni madura ni desarrollada espiritualmente. Porque los sacrificios representan todo aquello que la persona tiene que quemar en la presencia de Dios. Esa persona ingresando con un corderito, con el animalito para sacrificar, está representando a la persona que acepta a Yeshua como la puerta estrecha que ingresa, pero ingresa sabiendo que tiene que ir quemando cosas de su vida. Representa todo aquello que es necesario que sea depositado en el altar de sacrificio.
Y piensen ustedes, ¿qué nos impide crecer, madurar espiritualmente? El hecho de que tenemos todavía cosas que hay que matar, que hay que trozar y que hay que poner en el altar. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que cuando uno ingresa por esa puerta estrecha, ingresa trayendo sus deseos, pensamientos, idolatrías personales, muchas veces odios, rencores, envidias, todo aquello que no corresponde a una persona que debe ser purificada a los ojos del Eterno. De esto hablé en muchos estudios, en muchos escritos. Hay que recordar que no nos transformamos instantáneamente en perfectos hijos de Dios porque pasemos adelante y hagamos una oración. Recuerden las palabras que se expresan en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay una potestad, hay un permiso, hay un camino, y no se olviden de esta palabra, hay un camino para ser hechos hijos de Dios. Pero esto es un proceso, esto no ocurre de un día para otro. Este Elvio, del cual les hablé, que ha ingresado, ha cruzado ese cerco, que ha ingresado con el animalito que tiene que sacrificar, que está dentro suyo, este Elvio no se va a transformar en un pleno hijo de Dios de un día para otro porque pasó al frente y hizo una oración. ¿Saben por qué muchas personas que han empezado a caminar en los caminos de la iglesia vuelven atrás? Porque a muchos les han hecho creer que por pasar adelante y hacer una oración ya se transformaron en plenos hijos de Dios y su vida está resuelta y a partir de eso cambió todo. No, no, no es así. Ser hecho hijo de Dios es un proceso. No sucede de un día para el otro. En el trayecto de caminar para ser un hijo de Dios, las personas se van despojando de ese viejo hombre para transformarse paulatinamente en un nuevo tipo de ser humano, conformándose a la imagen de Dios. En ese altar de sacrificios, el elemento primordial, además de aquello que debe sacrificarse, es el fuego. Es el fuego que quema esos sacrificios, eso que debe quemarse de uno mismo, y lo eleva en un olor grato a los cielos, eleva el resultado de esa quema. Recordemos que los sacrificios iban salados y tenían además algunos agregados. Esto yo lo desarrollé en otros escritos, pero quiero que recordemos una vez más que ese fuego no es otra cosa que la representación espiritual del fuego del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, quemando todo aquello que debemos sacrificar en el altar del Eterno. Ahora, si ustedes recuerdan el esquema que les mostré, luego del altar de sacrificios se encontraba el kior, el lavacro, ¿sí? El lugar, esa pileta, ¿sí? Esa pileta donde nos lavábamos las manos y la cara. Ese lugar especial donde la persona se lavaba, donde veía su rostro natural filtrado por la pureza del agua en el espejo que formaba la fuerza del bronce. Hay que entender el tremendo simbolismo que esto tiene para nuestras vidas. Ya expliqué en desarrollo de porciones varios aspectos que hacen al lavacro, pero hoy la intención es enfocarnos en el progreso espiritual que representa el lavacro. Porque la persona que está caminando con paso firme hacia el crecimiento espiritual debe entender que luego de quemar aquellas cosas que no debían estar en su vida, queda necesariamente sucia, quedan manchas de tizne. Piensen en esto. Esta persona, Elvio, mató el sacrificio, ¿sí? Mató en su interior eso que debía ser sacrificado, lo trozó, lo colocó sobre el altar, hizo encender el fuego espiritual de Ruach HaKodesh, el fuego del Espíritu Santo, y esto se ha quemado. Pero observen que la persona puede quedar manchada con pequeñas impurezas, por ejemplo, manchas de tizne. Pero también el Cohen, que efectuaba este sacrificio, podía quedar manchado con alguna salpicadura de sangre en sus manos o en su rostro.
¿Cómo debe verse esto espiritualmente? Bueno, piensen esto. Les voy a dar un pequeño ejemplo. La Torá nos indica que no debe asesinarse. Recuerdan este mandamiento, ¿verdad? Y si bien el gran punto de este mandamiento es físico, concreto en que no debe asesinarse a un semejante, también es cierto que muchas veces derramamos sangre ajena en nuestro interior cuando le deseamos el mal a alguien. Pongamos esto en una perspectiva espiritual. Imaginemos que cuando llegamos al altar de sacrificio, lo que debemos quemar en la presencia de Dios, ayudados por el fuego del Espíritu Santo, es una relación incorrecta que hemos tenido, que por ejemplo tuvo connotaciones sexuales. Por ejemplo, una relación adúltera o una separación matrimonial por causa de adulterio. Es innegable que es una situación que puesta a los pies del Creador tiene que ser quemada, consumida por el fuego del Espíritu Santo. Y seguramente terminaríamos esa relación. No obstante, hay que entender algo, y permítaseme hacer una pequeña observación a partir del refrán que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Es cierto que luego de la quema hay cenizas que tienen que ser desechadas. Es lo mismo que ocurría en el altar de sacrificios y que ocurre en cualquier lugar donde un fuego extingue algo. Quedan cenizas y esas cenizas tienen que tirarse. Asimismo, parte de esas cenizas nos manchan las manos y a veces la ropa. Pero no es lo único que se limpiaba en el lavacro, como dije. Porque si hemos terminado con esa relación impropia, por ejemplo, a raíz de una infidelidad, es posible que quedemos manchados de sangre. ¿Cómo es esto posible? ¿Está hablando de herir a alguien? No, no, a lo que me estoy refiriendo es a la mancha de sangre espiritual. Es muy difícil que alguien salga de una separación, de una ruptura, sin haber deseado en algún momento algo malo hacia la otra persona. Tal vez todos los que están escuchando esto sean seres extremadamente espirituales y puros y que esto no les haya ocurrido. Bueno, no es mi caso. He salido de situaciones laborales con rencores y muchas veces salido, otras personas, de situaciones sentimentales con rencores, con el deseo que la otra persona se muera o sufra lo que nos hizo sufrir o pasar. Entonces, de esa forma, en nuestro interior hemos derramado sangre. Y cuando la relación puesta a los pies del Creador se ha quemado espiritualmente, es posible que esa sangre que en un sentido espiritual se ha derramado todavía nos esté manchando. ¿Y en qué se verifica esto? En tener, por ejemplo, recuerdos que nos conduzcan al odio, al rencor, a desear el mal. Una expareja, un ex jefe, un ex empleado, un mal compañero de trabajo. Si cuando pensamos en esa persona todavía hay resentimientos, ahí encontramos pequeñas manchas de sangre que tenemos que limpiar. ¿Y quién nos limpia? Recordemos que nuestro Señor Yeshua es el agua viva, obrando a partir de nuestra fuerza de voluntad de superar ese mal recuerdo, ese pensamiento. Recuerden la idea de este Elvio, esta persona que se encuentra en un crecimiento espiritual, caminando desde que ingresa al atrio, pasando por el altar de sacrificios y luego al lavacro. Esta persona se ha mirado en el agua espiritual que representa a Yeshua, ha visto su rostro reflejado en ese lavacro, en ese quior, en ese espejo que formaba este lugar para lavarse, se ha visto sus manchas a la luz de la pureza, de la incólume luz de nuestro Señor Yeshua, y ha encontrado sus manchas. Ha encontrado tizne, ha encontrado ceniza, ha encontrado manchitas de sangre. Con el agua espiritual que representa el agua viva de nuestro Señor Yeshua, se ha lavado, ¿verdad? Entonces, ahora esta persona, este Elvio, se encuentra frente a esa primer cortina. Recuerden que yo les dije que el Makon Kadosh, el lugar santo, tenía una primer cortina. Bueno, esta persona ya puede escuchar en sus oídos espirituales el Baruj Habá, el bienvenido, limpio de manos, purificado el pensamiento para poder ingresar en la casa representada aquí por el lugar santo. Aquí necesito hacer un pequeño alto y considerar algo. Quienes ingresaban al lugar santo
eran los Kohanim, los sacerdotes, no cualquier persona del pueblo. Así que si consideramos que todo esto es un símbolo del desarrollo personal, entonces las tareas que se hacen dentro del lugar santo, dentro del Makom Kadosh, para que estas tareas sean bien hechas en forma correcta, la persona debe encontrarse en esa posición, en la situación de ser un sacerdote. Ahora, ¿quiénes son estos sacerdotes? Las escrituras son claras. Pueden ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, o sea, como siervos del Altísimo, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. No pienso que aquellos que tienen el testimonio de Yeshua solamente se van a perder en el fuego del infierno. No, no, por supuesto. Muchas veces me preguntan esto. ¿Qué pasa con aquellos que no celebran las fiestas, que no guardan Yom Kippur, que no guardan Pesaj y creen solamente en Jesús? ¿Se van a perder en el fuego del infierno? Pero no, por favor, no digamos tonterías como algunos fanáticos de las raíces hebreas dicen. No, no. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que entregó su vida por sus pecados, ¿sí? Aun cuando no diga Yeshua, no se pierde en el fuego del infierno. Pero lo que va a ocurrir es que no va a obrar como un sacerdote. Aquella escritura que dice somos pueblo, nación santa, linaje escogido, sí, real sacerdocio para anunciar de las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, eso no les cabe. Aunque debo decirlo que el pueblo evangélico se aprende de memoria eso y lo dice creyendo que son ellos, perdón, no les cabe. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos. Pero no se van al infierno. Por favor, no digamos tonterías. Pero asimismo hay que entender que aquellos que creen que observando exclusivamente los mandamientos, como mis paisanos de la casa de Judá, se hacen acreedores a los beneficios del pacto, ellos tampoco van a obrar como sacerdotes de Yeshua. Todo aquel que lo niegue no va a ser un sacerdote del Altísimo. Entonces, nuevamente, si pensamos en el camino hacia el interior del tabernáculo como un símbolo del desarrollo espiritual del creyente, entonces aquí tenemos un paso importante. La persona, luego de pasar por las situaciones, por los estadios anteriores, una vez que se ha comprometido y ha comenzado a guardar los mandamientos, teniendo el testimonio de Yeshua, ahora sí tiene la posibilidad de comenzar a ministrar dentro del Mishkan, ¿sí? Dentro de esa parte, dentro del lugar santísimo. O sea, cuando tenemos el testimonio de Yeshua, cuando guardamos los mandamientos, cuando hemos comenzado esos sacrificios personales de nuestro interior, de todas aquellas cosas que deben ser quemadas en el altar, cuando nos hemos lavado en el lavacro, cuando nos hemos quitado esas cenizas y esas manchitas de sangre, cuando la pureza del agua viva que es Yeshua nos ha limpiado, podemos empezar a ministrar en el lugar santo. Ahora, ¿en qué consistía, la ministración del sacerdote en el lugar santo? Como les mencioné antes, allí encontramos tres objetos: la mesa de los panes de la proposición, la menorá y el altar de incienso. Ya en otros estudios expliqué la forma física y el contenido espiritual de estos elementos, así que no me voy a repetir. De hecho, cualquier mentor de las llamadas raíces hebreas se cansa de explicar esto. Te habla de las medidas, te habla de lo que él cree que representan espiritualmente, te habla de cómo estaban colocados. Ya está muy explicado todo eso. Incluso nosotros también hicimos materiales al respecto. Vamos a ver ahora lo que en otras ocasiones no vimos. O sea, cómo estos elementos y el servicio con los mismos hacen al desarrollo espiritual. Cómo son un símbolo del desarrollo espiritual del creyente. Podemos complicar las cosas o simplificarlas. Bueno, vamos a elegir el segundo camino. Vamos a simplificarlo. La menorá. La menorá representa espiritualmente el sentido de encender en el creyente los 7 espíritus. ¿Y a partir de qué? A partir de la llama de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que siempre debe permanecer encendida, con el aceite puro, con todas las connotaciones que le di en diferentes estudios. Aclaremos esto. Si no hay fuego del Espíritu Santo, no hay nada. Si en nuestras reuniones
en nuestras palabras, en nuestros escritos, en nuestros videos, no está presente el fuego del Espíritu Santo, no hay nada, hay palabrerío teórico. Y podemos dar fe de que en nuestras reuniones hay mover del fuego, porque hasta se siente el calor físico en esto. La menorá representa espiritualmente el encendido en el creyente de los 7 espíritus a partir de la llama de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, la cual siempre tiene que mantenerse encendida con ese aceite puro. El otro elemento de servicio del sacerdote, del Kohanim, es la mesa de los panes de la proposición. Esto representa el alimento espiritual que todo creyente tiene que tener para no desfallecer precisamente en esa vida espiritual. Y este alimento espiritual lo damos con los escritos, con los estudios, con los videos, con las enseñanzas, con el hablar también con nuestros hermanos. Por otro lado, el otro objeto es el altar del incienso. Sabemos bien, por lo que Apocalipsis nos dice, que en el altar del incienso está representada la oración presente, diaria, constante, de quien puede las rodillas dobladas, pero fundamentalmente el espíritu quebrantado ante el... Ahora, les quiero decir algo y quiero ir a cosas que no hemos dicho y cosas que no se dicen. Quiero empezar a hablar de cosas que la casa de Judá no ha revelado siempre. Estos elementos, si bien con un funcionamiento específico, la menorá iluminando, la mesa con los panes diarios representando las tribus de Israel, el incienso ascendiendo como una fragancia agradable, cada uno de estos elementos requería de un mantenimiento. Es que en ocasiones pensamos en lo que hacen. Como dije, por ejemplo, el incienso crear una fragancia agradable. Pero este altar requería un mantenimiento. De igual manera, nuestro altar de incienso espiritual requiere un mantenimiento. Y muchas veces un mantenimiento preventivo. Porque si por el mal uso la mesa se rompía, estábamos en problemas muy serios. Pensemos en lo que ocurrió cuando 2 sacerdotes, muy posiblemente trastornados por el alcohol, ofrecieron un incienso que no se requería, un fuego extraño. ¿Qué ocurrió? Murieron. De igual manera, podemos elevar un incienso que en lugar de traer vida, sea un incienso de muerte, propia y ajena. Y alguien dirá, pero pastor, Ricardo, maestro, hermano, ¿no está hablando de que ese altar de incienso representaba las oraciones de los santos? ¿Cómo puedo elevar un incienso que en lugar de traer vida sea un incienso de muerte, propia o ajena? Y yo les pregunto esto, ¿acaso nunca escucharon oraciones que en lugar de bendecir están maldiciendo? ¿Acaso nunca escucharon desde púlpitos a pastores, predicadores, hermanos que suben a orar, que en lugar de bendecir terminan maldiciendo? ¿Acaso nunca escucharon algo así como, oh Señor, haz que te reconozcan como Dios, que sus vidas sean perturbadas, envía la avispa para que te reconozcan, haz que en sus hijos vean tu ira para aquellos que no te aceptan? Esto y pedir que sean bendecidos con fuego y azufre es prácticamente lo mismo. ¿Acaso no hay personas que usan el púlpito para tirar dardos, tiros por elevación contra aquellos con los que tienen contienda? A veces a uno le da ganas de decir, bueno, espera hermano, no me bendiga más, por favor. Los 3 elementos que señalé requieren del trabajo conjunto por parte del creyente. Y les voy a decir por qué. No se puede iluminar a través de la menorá, a través de los 7 espíritus, si no está presente la oración agradable a Yahweh. Por otro lado, no pueden elevarse oraciones si el fuego del espíritu, que es el mismo que enciende la menorá, no está obrando en la persona. Y de hecho hay oraciones muy lindas, muy elaboradas, pero frías como el hielo. Además, ni encenderemos nuestra menorá espiritual, ni elevaremos oraciones adecuadas si no nos encontramos alimentados adecuadamente. ¿Cómo le pediré
al Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh, que avive en mí el espíritu de sabiduría, si no sé lo que es la sabiduría o en qué se diferencia del espíritu de inteligencia? Por todo esto, el trabajar espiritualmente en cada uno de estos ámbitos está encadenado, eslabonado. Un detalle que resulta adecuado e interesante es lo que antes mencioné del mantenimiento adecuado. Las cosas que generan algo, que se utilizan, consumen. Esto es algo que todos conocemos, es un principio de la naturaleza. Los artefactos consumen energía y muchos consumen materia prima, ¿verdad? Encender el vehículo, el coche, el auto, el carro, requiere un consumo de energía, requiere gas o requiere nafta o requiere gasolina, ¿verdad? O sea, hay un consumo. Parte del mantenimiento es abastecer a los artefactos de lo que requieren para funcionar. Y esto es parte de la tarea del sacerdote. ¿Qué consume la menorá? Ese objeto que representa a los 7 espíritus. Consume fuego y aceite. De eso podemos escribir y hablar mucho, sobre el tener nuestras lámparas encendidas. Y ya muchos han hablado, y los cristianos también han hablado mucho. Pero hoy quiero ser un poquito más humilde. Quiero que pensemos en esto. ¿Por qué la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso se hicieron de oro puro? ¿Saben por qué? Porque este material refleja la luz de una forma intensa, pura. Les quiero contar algo que seguramente nunca escucharon. Ustedes saben que la luz se refleja, ¿verdad? ¿Sí? Uno agarra un espejo, y antes cuando éramos chicos, yo cuando era chico, molestaba a gente con un espejo reflejando la luz del sol. Me acuerdo que molestaba a una anciana que vivía frente a mi casa, que la anciana se ponía a tejer, creo, en la ventana, y yo me escondía y con un espejito reflejaba la luz del sol y la molestaba. Como dije, hay cosas que reflejan la luz del sol. Los metales reflejan la luz del sol. Y hay una forma en que la cantidad que reflejan se mide. Esto se llama reflectancia. Sí, es una palabra rara, pero es una propiedad óptica que tienen los materiales y especialmente los metales, ¿sí? Y esto marca cuánta luz refleja. ¿Saben qué influye en la reflectancia de un metal? Influyen dos cosas fundamentalmente: la superficie del metal y el tipo de luz que tiene que reflejar. Espero que no se me estén perdiendo, por favor, en esto que estoy explicando, ¿eh? Van a ver que es algo importante. Fíjense que yo me pregunté recién, ¿por qué la menorá? ¿Por qué la mesa de los panes de la proposición y por qué el altar del incienso se hicieron de oro puro? Y expliqué que hay una forma, hay una medida, ¿sí?, de cuánta luz se refleja, cuánta luz refleja un metal. Esta medida de la cantidad de luz que refleja un metal depende del tipo del metal y también del tipo de luz que tiene que reflejar, o sea, dónde se originó esa luz. Hay dos metales que son de lo mejor para reflejar la luz: el oro y la plata. Es más, de hecho, la plata refleja más luz que el oro. Sin embargo, el oro no sufre la corrosión. Ustedes se acuerdan, antes los espejos de plata finalmente se terminaban oxidando atrás. El oro no sufre la corrosión y refleja en un espacio cerrado muy bien un tipo de luz. Recordemos que el lugar santo era un espacio cerrado. Como les dije, el oro en un espacio cerrado refleja muy bien un tipo de luz. ¿Saben qué luz? La luz infrarroja. ¿Saben qué genera la luz infrarroja? El fuego. ¿Saben por qué la superficie de la menorá, de los panes de la proposición y del altar del incienso había sido hecha en oro? Porque el oro, en un espacio cerrado, refleja muy bien la luz que genera el fuego. En el espacio cerrado del lugar santo, donde se encendían los 7 brazos de la menorá, la luz infrarroja del fuego se habría reflejado en forma perfecta. Ese lugar había estado tremendamente iluminado.
Y esa luz había sido recibida por el altar de incienso y por la mesa de los panes de la proposición, los cuales también era de oro. Pero si ustedes recuerdan lo que dije recién, para esta reflectancia hay dos cosas que entran en juego: la superficie de metal y el tipo de luz. Uno de los detalles para que la superficie de un metal refleje bien la luz, ¿saben cuál es? Que la superficie tiene que mantenerse limpia. Y sí, esto, aunque parece tan sencillo, es un detalle importante, porque si dejamos que el polvo se acumule en la superficie del metal, el resultado es que no va a reflejar la luz como debiera, como su naturaleza lo habría indicado. En este momento estamos pensando en cosas físicas, pero tienen un sentido espiritual. Pensemos por un instante, y ahora les pido que atiendan esta cuestión. Si nuestro Señor Yeshua nos habla de que nuestras casas tienen que ser limpias y ordenadas, esta es la forma en que Él se agrada con las cosas. O sea, su casa, su tabernáculo, tenía que estar limpio y ordenado. Es una obviedad entender que el Mishkan, que el lugar santo, esa parte del Mishkan, del lugar santo, tenía que estar como limpio y ordenado. En cuanto al orden, el dueño de casa, o sea, Yeshua, dijo dónde debían estar las cosas, dónde debía ubicarse la menorá, dónde debía ubicarse el altar de incienso, dónde debía ubicarse la mesa de los panes de la preposición. El orden estaba dado. Y la limpieza, con sencillez, podemos entender que ese lugar, el lugar santo, debía estar limpio. ¿Y quiénes los iban a limpiar? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la esposa de Yeshua? Son esos sacerdotes. Esos sacerdotes tenían el deber de mantener limpios estos tres elementos. Para que estos objetos de metálicos, de oro, pudieran brillar, pudieran reflejar qué cosa. Piensen ustedes, ¿por qué brillar? Por lo que antes expliqué, porque el sentido de que hayan sido fabricados con oro era para reflejar la luz. ¿Qué luz? La luz que provenía del fuego encendido de la menorá. Y creo que todos van entendiendo que aquí tenemos un misterio espiritual. El quitar el polvo espiritual que se acumula en nuestras vidas para que podamos reflejar la luz del fuego del Espíritu de Santidad. En ocasiones veo personas a las cuales les agrada andar por la vida con un gesto adusto, serio, poner cara de malo, decimos en Argentina. Es más, a algunos predicadores parece que les apasiona poner cara de malo. ¿Están reflejando la luz de Dios con esas actitudes? Yo lo dudo. Retornemos a esta cuestión de la suciedad y el polvo que se acumula en los metales del objeto del lugar santo. ¿Es esto algo menor o tiene, como venimos tratando, un trasfondo espiritual? Este levanakot et habak me hamatakot, quitar el polvo de los metales. Miren, no quiero inventar interpretaciones como algunos nos tienen acostumbrados. Veamos qué dice la Escritura. Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En el judaísmo teníamos una gran preocupación por la pureza ritual. El contacto con tierras extranjeras consideradas impuras podía contaminar a un judío. De hecho, al regresar de un viaje a tierras gentiles, los judíos practicaban la purificación. La purificación incluía sacudirse el polvo de los pies como un acto simbólico de separación de la impureza. Sacudirse el polvo era una forma de declarar que uno no participaba de las prácticas o creencias de los goim, de los gentiles. Era un gesto de separación y rechazo de la idolatría y la impureza asociada con las naciones extranjeras. Por esto es que la instrucción de Yeshua a sus discípulos está relacionada con declarar la separación de aquellos que rechazan el Evangelio. Esto es importante, porque los mensajeros de Yeshua están cumpliendo la profecía dada por conducto de Miqueas. Miqueas 4:6. En aquel día, declara el Señor, recogeré a la que cojea y reuniré a la descarriada y a la que afligí. ¿Quiénes son los que levantan su mano para rechazar este propósito de Dios? Obviamente sus enemigos. Quien no se encuentre en el mismo camino, en la misma misión que el enviado de Dios, solamente puede ser un inspirado por las huestes del maligno.
por lo cual hasta el polvo que los roza no tiene que quedar pegado a nuestros zapatos. Recuerden ustedes que en la reunión anterior, cuando hablábamos acerca del anatema llevado al campamento, pensábamos en objetos, pero observemos que ahora estamos hablando de algo en ocasiones imperceptible que se va depositando sobre las superficies. Este polvo que se va acumulando, ¿qué es espiritualmente? Piensen ustedes que yo me estoy refiriendo a que los objetos dentro del lugar santo tenían que estar libres de polvo para poder reflejar la luz del fuego. ¿Qué es esto espiritualmente? Cuando los apóstoles eran enviados, llevaban con ellos la luz espiritual del fuego del Espíritu Santo, obrando en las personas para traerlas de nuevo al redil, para recuperar a las ovejas perdidas. Sin embargo, había y habrá personas que rechazan el Evangelio y tratan de que otros tampoco lo acepten. Estas personas obran con palabras, transmiten ideas, generan debates, generan discusiones, hacen argumentos para que otros no accedan a la verdad. Todo eso es la suciedad con la cual tratan de apagar la luz que se desea transmitir. Y en eso debemos tener cuidado, en no permitir que toda esa suciedad espiritual de estas personas se nos pegue, se nos adhiera, ni siquiera a nuestros pies. Volviendo a la cuestión espiritual, recordemos que hablábamos acerca de la luz del fuego reflejada en el oro con el cual estaban hechas y recubrían las cosas del lugar santo. Y pensábamos las cosas como un símbolo del desarrollo espiritual de aquel famoso Elvio, ¿sí? Una persona que en su camino de ser hecho un hijo perfecto de Dios, ahora se encuentra ministrando como sacerdote del Eterno. Y decíamos que la luz del fuego del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, debe reflejarse con fuerza para iluminar a otros. Por esto es necesario que limpiemos el polvo, para que no se acumule y forme una capa que impida iluminar. Miren, algo más quiero explicar con respecto a estas cosas. Perdón si se hace un poco largo. Recuerden que en Éxodo, capítulo 35, versículo 22, lo cual se ve en una de las porciones cercanas a estos días, se mencionan las joyas donadas para el tabernáculo. Dice, vinieron hombres y mujeres, Vayabú a Anashim, al Anashim, todos de corazón generoso, con Nediv Lev, y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes. Evi Uhag, Banesem, Betabaat, Bejumas, y toda clase de objetos de oro, Kol Kelizab, Behol y Yasher, Enif Tenufat Zahab la Adonai. Todo aquello que presentaron de ofrenda a Yahweh. Cuando se solicita al pueblo de Israel que done estos objetos, esto es para el tabernáculo. Broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Estos objetos constituían las joyas personales, de lo cual los israelitas se desprendieron. Este desprendimiento personal se usó para construir el tabernáculo y de esta forma decir, este es el camino donde habita la luz. Este es el camino que nos lleva hacia donde habita la luz. El camino que imaginamos de desarrollo, de crecimiento espiritual de los creyentes. Ei Seaderech y Ashekam Or. Este es el camino que nos lleva a donde habita la luz. Elohim Menahelet Haolam Haseh. Dios dirige este mundo. Un camino que se mueve a través de un mundo que no tiene las leyes de Dios, pero que nos dirige hacia ese camino que Dios dirige. Entonces, poniendo en limpio las cosas, la construcción del Mishkan, del tabernáculo, es la construcción misma de un camino hacia donde habita la luz. A ese camino son invitados todos aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. Estos dejan de estar cortados del pueblo, habiendo recibido el perdón de sus antiguas transgresiones. Estos pueden ingresar en los atrios espirituales para ofrecer en sacrificio todo aquello que el fuego del Espíritu Santo tiene que quemar en olor grato. Esto es muy importante para el desarrollo personal, porque si no se quema todo aquello que hace al viejo hombre, las personas quedan sometidas a su antigua vida.
En el proceso de quemar lo que no debemos conservar, es posible que nos queden cenizas y restos del sacrificio, salpicaduras de sangre propia y ajenas. De todo esto nos tenemos que limpiar en el lavacro con el agua de vida que es nuestro Señor Yeshua, viendo nuestros rostros naturales a través de la pureza de sus aguas en el reflejo de la fuerza del bronce del espejo. Limpios entonces, podemos cruzar esa cortina para ingresar en el Makon Kadosh, en el lugar santo, donde podremos ofrecer nuestro servicio como sacerdotes del Eterno, en el orden restaurado del sacerdocio, según el orden de Melquisedec. En el lugar santo tenemos 3 objetos fundamentales para nuestro servicio. La menorá, que ilumina el lugar santo con el fuego de los 7 espíritus. La mesa de los panes de la proposición, donde tenemos el verdadero alimento espiritual, el pan del cielo que descendió para Israel y que es nuestro Señor Yeshua. Y el altar de incienso, donde se quema el olor fragante, las oraciones que se elevan para interceder por los santos. Recordando, por supuesto, que todo este lugar, cuyo orden ha sido establecido por el Eterno, debe mantenerse limpio del polvo de las naciones, de los pensamientos e ideas, de los errores del pasado, de las mentiras. De forma tal que la luz que nosotros mismos, que nuestros utensilios deben reflejar, no se vea ni opacada ni disminuida. Nos estamos acercando a Pesaj, a esta maravillosa santa convocación. Es tiempo de que empecemos a pulir, a limpiar el metal, a limpiar ese oro espiritual del cual debemos estar revestidos para poder reflejar la luz del Altísimo. El camino está trazado. Elohim, Menahel et Haolam Haseh. Dios dirige este mundo. Einse Aderech Yeshekam Or. Este es el camino donde habita la luz y está abierto para todos aquellos que quieren seguirlo.